Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana, como cada clase que me acompañan en este canal, El Poder de la Enseñanza. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras y no olvidemos solamente de que el objetivo no solamente es brindar información en este canal, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido hacia los demás. Ese es el objetivo, enseñar a los demás. ¿Para qué? Para que todos podamos venir a Cristo, que ese es el objetivo. Todos juntos podamos venir a Cristo. La salvación es verdad. Se dice que la salvación no es personal, puede ser en conjunto, sin embargo la exaltación sí es personal, un poco. Bueno, o en pareja, como quieran. Así que bienvenidos a una clase más, una semana más. Vamos a empezar lo que es el libro de Mormón que estamos estudiando este año, un canon de las Escrituras, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde a lo que es la semana del 29 de abril al nada más y nada menos que 5 de mayo. Ya estamos en el quinto mes del año, ya pasó la conferencia general, estamos estudiando lo que es el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se llama Ven, sígueme. Este manual es el que pone el cronograma de la Iglesia, el que pone el cronograma de las clases, y en base a eso estamos estudiándolo. Nos corresponde lo que es el episodio 18, o la clase número 18, la semana número 18 que estamos leyendo. Si es que te has perdido, quieres seguir la continuidad, busca solamente que diga pues la continuidad, ¿verdad? 18, 17, 16, y de esa manera vas a tenerlo en orden. Nos corresponde lo que es Mosía, capítulo 4 al capítulo 6. La semana pasada empezamos con Mosía. Así que a empezar la clase, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, por suscribirte al canal, por darle like, la manzanita hacia arriba, la manito hacia arriba, o por dejar un comentario. Te lo agradezco, muchas gracias por ello. El título de la clase es Un potente cambio. Eso está basado en Mosía capítulo 5, versículo 2, que dice: Y todos clamaron a una voz, diciendo: Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Fin del versículo. Qué bonito versículo, ¿verdad? En la cual obviamente se puede ver cómo el pueblo reacciona, cómo el pueblo está decidido a poder efectuar un cambio. Ojalá que esas sean nuestras palabras siempre. También, ¿verdad? De que efectuemos un potente cambio. Ahí se le ve pues al rey Benjamín o Benjamín dando su discurso. Mira, con esas planchas lo han puesto, ¿verdad? Qué bonito. Lo han puesto con unas planchas ahí dando su mensaje. Obviamente pues no había teleprompter, lo que usan, o para poder leer los discursos, no había papel, no había escrituras. Es un poco difícil de esa manera. Vamos a empezar la clase. Si ustedes ven la imagen, ahorita en pantalla lo ven al Elder Holland. Y ahorita les voy a comentar. Voy a tratar, obviamente por el tiempo, bueno, ustedes saben que las clases son grabadas y que ustedes saben también que estoy adelantado un poco a las clases para tener un poco de espacio, para de esa manera no llegar o estar corriendo. Siempre lo he tratado así, ¿verdad? Mis clases no son en vivo, son grabadas. Yo ya estoy un poco más avanzado, de tal manera que tú ingresas al canal, es más, ya está puesta la clase anterior, entonces tú llegas si te has suscrito y te va a avisar ya que la clase está pendiente. Entonces ya pasó la conferencia, o yo en vivo recién estoy teniendo la conferencia, y lo que he decidido, que ya te lo he venido diciendo, es que voy a tratar de hacer resúmenes de los mensajes. Algunos me han propuesto, me han pedido, hermano, por favor, de los mensajes. De verdad que ya no tendría mucho tiempo para hacer otra lección, otra clase con respecto a los mensajes de la conferencia. Lo que voy a tratar,
Si se puede, ojalá que se pueda, y creo que sí. Es de todos los mensajes que se han realizado, tratar de hacer resúmenes en la clase antes de empezar, y de esa manera seguimos con la clase y de esa manera estamos también tratando lo que es lo de la conferencia. Me parece muy simple, que ya que ustedes también lo tienen a la mano, lo pueden leer y escribir, ¿verdad? Los mensajes. Entonces yo creo que voy a darles algunas pautas nada más, tratar algunos temas, algunos triviales quiere decir de poca importancia de repente, y lo más importante, algunas cosas que espero que les guste. Espero que les guste. He tratado de ver la manera de cómo hacerlo para que ustedes también puedan disfrutar un poco de la conferencia, porque siempre, no sé si les he mencionado, y ya lo he dicho, no sé si lo saben, pero cuando hacen la pregunta a alguien de la iglesia, hermano, ¿cuál escritura es más importante para un santo de los últimos días? ¿La Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la Perla de Gran Precio? ¿Cuál, hermano? ¿Cuál es el libro más importante? Y la respuesta que nosotros ya debemos saber, y obviamente que debemos saber, y eso no debe caber dudas, es, antes era, digo, porque ya casi nadie lo usa, que es la Liaona. ¿Por qué? Porque hablan los profetas actuales para nosotros en la actualidad. Por lo tanto, la conferencia que viene a estar ya en nuestros dispositivos, en las conferencias generales, viene a ser la escritura más importante que incluso el Libro de Mormón, que la Biblia, que Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Obviamente nosotros no es que no creamos en las otras escrituras, sino que si se trata de más importante, viene a ser lo que es para este tiempo. Son nuestros profetas y son de nuestra época. Entonces, ¿es bueno analizarlos? Sí, es bueno. Y para eso voy a tratar de darles el pequeño resumen y luego termino. De repente, en esta clase voy a tratar solamente el tema del Elder Holland, el mensaje del Elder Holland. La próxima clase estoy viendo que creo que van a ir dos mensajes, los continuos. Estoy empezando desde el sábado en la mañana, la primera sesión, y voy luego al sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo en la mañana, y termino con domingo en la tarde. He visto que en algunas clases voy a poder hacer 2, 1, y más o menos llegamos hasta el 6, más o menos, que es en la primera semana, que es 6, 7 de octubre, que viene a ser ya la próxima conferencia, el semestre, ¿no? Los 6 meses. Así que creo que lo podemos hacer y de esa manera lo tenemos en mente, ¿verdad? Y lo recordamos, ¿ok? Espero que les guste. El Elder Holland es el primer discursante. Sí saben que está delicado, ¿verdad? Hace una pequeña broma con respecto a su salud, porque él está, obviamente, lo han puesto en la conferencia de tal manera que está sostenido, porque no se puede sostener por la edad. ¿Quién es el Elder Holland? El Elder Holland es un apóstol de la iglesia, es ahora apóstol, bueno, ya lo ha sido, ¿verdad? Y ahora ha sido sostenido, en esta conferencia ha sido sostenido como presidente del quórum de los 12 apóstoles. La primera presidencia es un quórum, el quórum de los 12 es otro quórum, son quórumes, y por lo tanto el presidente Holland, o el Elder Holland, ha sido sostenido como presidente del quórum de los 12 apóstoles en funciones, así se le llama. ¿Por qué en funciones? Porque en realidad no le corresponde ser el presidente. El presidente del quórum le corresponde al Elder Oaks, o el Dallin Oaks, que viene a ser el primer consejero de la primera presidencia, pero como el Elder Oaks es consejero en la primera presidencia, no puede estar en el quórum de los 12, por lo tanto le sigue el sucesor, viene a ser el Elder Holland, entonces él viene a ser el presidente del quórum de los 12 en funciones, así se le llama el título, presidente del quórum de los 12 en funciones, ¿verdad? Porque está reemplazando al Elder Dallin Oaks. El Elder Holland tiene 83 años, ahí lo ven con su esposa, tiene 83 años, no es nada joven. Fue presidente de la BYU, BYU es la Brigham Young University, y lo reemplazó al Elder Dallin Oaks, el que es consejero de la primera presidencia. Él también fue presidente de la BYU y cuando fue relevado de la presidencia de la BYU, lo reemplazó el Elder Holland. Miren, siempre lo está reemplazando, ¿verdad? También en la universidad, o sea, le sigue los pasos, hasta atrás. Debemos saber que el Elder Holland es el tercero en antigüedad.
Menciono esto ¿por qué? Porque es bueno saber que dentro de la iglesia siempre se toma importancia o es muy importante la antigüedad en el sacerdocio. Por lo tanto, el apóstol más antiguo de la iglesia viene a ser el presidente Nelson o Russell M. Nelson. El de mayor antigüedad siempre es el apóstol, es el presidente de la iglesia. El que le sigue es el elder Dallin-Oaks, que viene a ser su primer consejero. El tercero en sucesión viene a ser el elder Holland, que viene a ser el presidente del Quórum de los 12 en funciones. Entonces, el tercero en la sucesión para la primera presidencia o para ser el profeta viene a ser el elder Holland. Ahora pues el elder Holland está viudo, ¿verdad? Porque su esposa falleció en julio del año pasado. Algo muy triste, bueno, pues perder, se ha quedado viudo. El elder Holland en su mensaje nos comenta acerca de la experiencia que él tuvo con la salud de su esposa Patricia, Patricia abreviado, ¿verdad? El nombre de Patricia, quien murió pues a los 81 años de neumonía, murió su esposa el año pasado. El elder Holland dice que su esposa pues cumplió su medida de su creación, ¿verdad? Eso lo dice en el mensaje, un buen tributo, ¿no?, que le da a su esposa, ¿verdad? Cumplió la medida de su creación, wow, qué bonito, ¿verdad? Él también, el elder Holland, hay que saber de que él fue hospitalizado el año pasado por tener una afección renal. Afección renal viene a ser pues un mal de los riñones, estar mal con los riñones. Y él se sometió pues a una diálisis, ¿verdad? Ya los que conocen un poco lo que es una diálisis es complicado, ¿verdad? Es muy complicado, es por eso que él estaba un poco delicado dando el mensaje. Y ha estado pues un momento difícil, también tuvo COVID, no le fue fácil. Al parecer, en ese tiempo que él ha estado delicado, tuvo una revelación, lo que él llama como un viaje, ¿no? Él parece que él ha tenido un viaje donde le decían que tenía que regresar. En ese viaje le han dicho, ¿verdad? Él cuenta, en el mensaje él cuenta que en ese viaje que él tuvo le dijeron, tienes que regresar al ministerio con más urgencia y consagración. Producto de esa experiencia dice que ha tratado pues de tomar su cruz más fervientemente. Qué bonito, ¿verdad? O sea, como que le ha sacudido y se ha puesto a trabajar mucho más. No olvidemos que tiene 83 años y todo el tiempo pues ha estado en la iglesia. Imagínense que alguien le diga, hey, tienes que trabajar más todavía. ¿Más? ¿Verdad? Es mucho más. A veces nosotros nos quejamos. Tanto tiempo estamos en la iglesia, pero bueno, este hombre casi ha estado todo el tiempo en la iglesia. Él agradeció por las oraciones realizadas a su nombre. Si a veces has orado o cuando oras incluyes los nombres de los profetas, tienes que saber que tu oración ha sido escuchada, mi amigo. Porque el elder Holland sí ha estado muy grave y él dice eso, que gracias a las oraciones de los miembros o de las personas, él se ha salvado. Luego él testificó que las oraciones son oídas a pesar que no fueron oídas por lo que él había pedido. ¿Y que había pedido? Que se sane su esposa. A pesar de eso, él dice, las oraciones son escuchadas, a pesar que mi esposa o lo que yo he pedido no fue oído, no fue respondido de la manera que yo quería. Mencionó que Dios tiene las razones para responder en modo diferente de lo que uno espera, pero sí son respondidas las oraciones. Es decir, un apóstol ora, es interesante que un apóstol ora, pero no siempre se le responde como el apóstol desea. ¿Y por qué? Porque hay un tiempo para todo y el tiempo de su esposa ya había terminado, había acabado. No hay límites en cuanto a cuándo ni dónde debemos orar, ni qué debemos orar, nos aconseja él. No hay límites, siempre, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier momento. Debemos hacerlo. Algo que no sabía, también yo no sabía, él lo menciona, es que dijo que oremos en voz alta cuando tengamos la privacidad y la oportunidad de hacerlo. Yo sinceramente nunca lo he hecho, pero será motivo pues ahora para hacerlo, ¿verdad? Es una experiencia que podré adquirir o tener. Por supuesto que no indica que no podamos hacerla en silencio cuando sea pertinente, pero si estás solo, hazlo en voz alta, que tu oración se oiga. Oiga por ti mismo,
no por los demás, sino por ti mismo, que tú lo escuches, tu oración. Eso es lo que él recomienda. Calificó de que las oraciones son nuestro momento más dulce. Eso indica que es el momento más hermoso que debemos tener. No debemos dejar de orar. Nos aconseja que oremos hasta que el Espíritu nos guíe a la oración que deseamos. No tengo el deseo de orar, ora hasta que el Espíritu te guíe a la oración que tú deseas. Okay. Nos dijo también que oremos por nuestros enemigos. Si es que tenemos enemigos, oremos por ellos. Sobre todo, yo creo que se refiere porque un santo de los últimos días que tenga enemigos es bien complicado, ¿no? Yo no conozco a alguien que tenga enemigos, pero bueno. Yo creo que se refiere a orar por nuestros enemigos como un país. Yo estoy viviendo y creo que ya nos hemos enterado, creo que cuando escuchas esta conferencia, espero que haya terminado, pero de repente va a estar más agravado. Lo que es recientemente ha explotado lo que viene a ser la noticia de la nueva guerra que va a haber entre Irán y el país de Israel. ¿Por qué? Porque ya le cayeron drones, Irán ha atacado a Israel, están esperando a ver cómo responde Israel. Wow. Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena pues orar por los enemigos que vienen a ser los países, ¿verdad? En esos países enemigos que no se quieren y quieren todo lo que es la muerte. Entonces oremos en ese caso. Bueno, nosotros nos corresponde felizmente por una paz que tenemos, orar por ellos que tienen enemigos, y si nosotros en todo caso tenemos enemigos, pues oremos también por ellos. Un hombre que cree en Cristo no debe tener enemigos, y si tiene enemigos, pues oremos por ellos. El ejemplo nos dio Jesús, que oró. Él pone el ejemplo de Jesús, que siempre oró. Él oraba, él era perfecto, nos dice, y la pregunta que él se hace es, si era perfecto, ¿sobre qué necesitaba orar? Él también deseaba ver el rostro de Dios y confiar en su gracia. Por eso él hace las oraciones, Jesús. Él quería tocar el cielo con sus oraciones, nos dice. Esas son las oraciones, formas de tocar el cielo. Qué bonito, ¿verdad? El mismo Jesús ora, entonces con mayor razón nosotros también tenemos que hacerlo. Jesús ora de muchas maneras. Él ora de pie, arrodillado, y una vez se postró, ¿verdad?, sobre su rostro en oración. Entonces nosotros debemos orar siempre donde estemos. Un santo de los últimos días no tiene vergüenza de orar donde sea. Eso tenemos que saberlo. Luego nos dice que Lucas menciona que Jesús oró más intensamente en el Getsemaní. Eso indica que el mismo Jesús tenía ciertas oraciones más profundas que otras. El Elder Holland también da gracias por el don de vivir un poco más y pide que hagamos planes para alcanzar la vida eterna. También nos recuerda que cuando venga Jesús nos va a reconocer. Y ojalá que sea como discípulos comprometidos, nos dice. Qué triste sería oír, nunca os conocí. Ojalá que no oigamos esas palabras, sería terrible que lo escuchemos, ¿verdad? Nunca os conocí. La oración es una forma de conocer a Dios, por lo que debemos orar más seguido y más frecuente. En resumen es, Dios escucha cada oración de sus hijos y nos responde o responde a todos en el tiempo que Él ha establecido, pero esa respuesta que el tiempo ha dado o establecido servirá ¿para qué? Para que nosotros nos perfeccionemos, para que nosotros mejoremos. No es en el tiempo que uno desea, sino en el tiempo que Dios lo crea conveniente. A veces responde sí, a veces responde no, pero siempre responde. Y a veces nos dice, espera un momento, así que continúa tu vida, que yo en algún momento te voy a responder en una forma afirmativa como tú deseas. Creo que es una buena enseñanza que nos enseña el Elder Holland. Vale la pena un bonito mensaje, un bonito discurso. Un hombre conocido en las escrituras. He tratado de narrar también un poco su biografía, algo pequeño, para tener una idea de quién es él. Un hombre que ha estado siempre ligado a las escrituras, a la enseñanza, ha trabajado en el sistema educativo de la iglesia, conoce mucho las escrituras. Él estuvo en Chile también, conoce Sudamérica, habla un poco el español, y ya lo mencioné en unas clases. Él hizo cambios muy drásticos en Chile, y obviamente la iglesia creció. Es uno de los pocos apóstoles que se le mandó, tuvo una misión en el apostolado, siendo apóstol, ir a Chile y hacer reestructuraciones.
Que yo sepa, ningún apóstol, bueno, en esta época estoy hablando, ¿verdad? Porque en el tiempo de José Smith sí los apóstoles salían, viajaban, pero en esta época, casi en estos años, nunca ya se ha asignado un apóstol que vaya a un país o a un lugar y viva ahí. Todos viven en Estados Unidos, en Utah, y ahí se reúnen. Muy bien, espero que les haya gustado este mensaje. Bueno, que lo da el apóstol Holland. Yo solamente he hecho el resumen, el extracto para poderlo aprender. Ahora sí vamos a seguir con las clases y esta semana estudiaremos 3 capítulos que vienen a ser Mosía del capítulo 4 al capítulo 6. Del capítulo 4 al capítulo 6. 3 capítulos nada más, vienen a ser prácticamente 3 hojas. 3 hojas y un poquito. Poco realmente lo que tenemos que leer. Pero bueno, ojalá que esté en nuestra meta y sigamos haciéndolo y de esa manera nosotros podamos estar leyendo y estar, si nos hemos atrasado, poniéndonos al día. La semana pasada empezamos el discurso del rey Benjamín o Benjamín. ¿Y qué tal estuvo la pregunta? ¿Les gustó? ¿Les gustó algo más o menos o no? El rey Benjamín. Bueno, veamos. El poderoso discurso del rey Benjamín, repitiendo las palabras que el ángel le había dicho, prevaleció tanto sobre sus oyentes que cuando terminó de hablar, él observó que todos habían caído al suelo. Todos, dice en el versículo 1. Caer a la tierra es un reconocimiento pues a la grandeza de Dios y de la nada del hombre. ¿Verdad? Estoy reconociendo que yo no soy nada y estoy reconociendo que Dios es todo. Eso es el arrodillarse. Dice que el pueblo se arrodilló. Expresa pues la humildad más profunda del alma o su estado o cualidad de ser humilde de espíritu. Entonces es por eso que siempre se nos recomienda, si puedes orar de rodillas, hazlo, mi hermano. Es mucho mejor, si puedes. Si no se puede, porque a veces hay dolores de rodilla, hermano, yo no me puedo arrodillar, me duele. Bueno, por la edad, no lo hagas, pero si no, pues trata de poner de repente una almohada que te sea más fácil. La rótula de las rodillas a veces duele mucho. Ojalá que nos duela por haber orado tanto, pero y si no, pues tratemos de hacerlo de esa manera. ¿Qué significa eso cuando la persona se arrodilla? Pues expresa la humildad más profunda del alma o su estado o cualidad de ser humilde de espíritu. Pero ¿qué había pasado que el pueblo se arrodilla? El versículo 2 dice que se vieron a sí mismos. Habló el rey y ellos se vieron a sí mismos. Es decir, fue profundo el mensaje. Los nefitas responden con presteza al mensaje, con rapidez al mensaje del rey Benjamín. Al darse cuenta de su propio estado de humildad ante Dios y pidiendo perdón de sus pecados, dice el versículo 2, nosotros creemos en los primeros principios del Evangelio. Pues, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros principios? La fe y el arrepentimiento. Y este pueblo lo demuestra. Nosotros también lo hacemos. Que escucha, o sea, tiene fe y que hace inmediatamente se arrodilla, se arrepiente. Esos son los primeros principios del Evangelio, eso es lo que nos enseñaron. Tengo fe y me arrepiento. Eso es lo que produce, ¿verdad? Eso estamos igual que ellos. El versículo 3 habla de la paz de conciencia, dice en el versículo 3, muchos se han arrepentido preguntándose, hermano, ¿y cómo yo voy a saber si mis pecados han sido perdonados? Se preguntan si sentirán que se les quita una gran carga de encima. Se preguntan si deberían escuchar una voz que diga tus pecados te son perdonados. Es posible que se preocupen porque no sienten nada en absoluto, que no han sido perdonados. Por tanto, el discernimiento espiritual del perdón de los pecados es importante para todos. Aquí en este pasaje tenemos un término muy descriptivo y preciso que describe cómo se debe sentir al recibir la remisión de los pecados. La paz de conciencia, dice el versículo 3. Paz de conciencia. Eso es el resultado del perdón de los pecados. Esta es la paz que trae el Espíritu cuando fallece un ser querido. Es la paz que nos llega cuando buscamos un testimonio. El perdón que recibimos trae paz al alma, que antes estaba ansiosa, inquieta, frustrada y tal vez atormentada. En un mundo de agitación y contención, este es de hecho un regalo invaluable. Aquellos que respetan las leyes y viven la vida cristiana pueden tener esa paz.
y otras bendiciones realmente. El pueblo fue muy sabio. Así es cuando hay un rey sabio. Cuando hay un rey sabio, el pueblo por lo general se esfuerza por ser sabio. Su pueblo también es sabio. El pueblo se dio cuenta que su rey bueno y justo ya estaba en las finales de su existencia y que les había dicho que iba a ir a encontrarse con Dios y que expondría su caso de que tiene sus vestidos limpios y sin mancha porque ha enseñado y ha hecho de todo por su pueblo. Al oír eso su pueblo, ¿qué hace? Entonces lo tomó la decisión de imitarlo, pues. Bueno, nos arrepentimos todos, ejercemos la fe y pedimos perdón de nuestros pecados, porque también queremos estar contigo, Rey, contigo, Benjamín, y presentarnos limpios, no solamente tú, mi amigo, queremos ir todos, mi hermano. Gracias por habernos enseñado, gracias por ser un buen rey, ahora nos has enseñado y también te queremos seguir el ejemplo. Ojalá nosotros que salgamos así los domingos, que cuando participemos de la Santa Cena, que es el momento más sublime de la reunión, podamos sentir el pesar de nuestras vidas y podamos pedir perdón y recibir el perdón para empezar una nueva semana. Es por eso la importancia de la Santa Cena. Hermano, si tú estás teniendo tu reunión de Santa Cena, que es una de las partes más importantes de la reunión sacramental, mantén el silencio. Mantén la calma, mantén una oración con Dios en ese momento. Trata de no murmurar, trata de no hacer bulla, trata de no salir, trata de no entrar, trata de respetar el silencio para que todos puedan tener esa concentración con su Dios. Respetemos. A veces en ese momento veo que están con los teléfonos, en ese momento no es para estar conversando bajito con la pareja o con el amigo o con la amiga o con la hermana o con el hermano y que supuestamente estoy hablando bajito pero todo se escucha. Ese es el murmurar, pues no estoy murmurando y bajito. Sí, te contaba que no se podía, pero nosotros tenemos que hacerlo. Y todo se escucha. Todo eso lo está escuchando la otra persona de al frente o la de atrás. Entonces tratemos de respetar. Es una parte muy sagrada. Si has llegado tarde a la reunión y han cerrado las puertas para mantener el silencio, para mantener el respeto de la parte sagrada que es la Santa Cena, espera afuera, van a salir, te van a repartir la Santa Cena. No estés conversando un momento, mi hermano, has llegado tarde, no indica que puedes conversar y hacer bulla. Tú también, si has llegado tarde, mantén la reverencia. ¿Por qué? Porque vas a participar de la Santa Cena. Son momentos que no duran ni 5, 10 o 15 minutos, de repente dependiendo de los barrios o la cantidad de miembros. Lo podemos hacer. Respetemos y de esa manera nosotros vamos a ir pidiendo perdón. Tratemos como ser este pueblo, como el pueblo del rey Benjamín. El rey Benjamín todavía no había terminado de dar su mensaje y continúa a partir del versículo 4, por si acaso, eso estaba muy fuerte, muy potente, y nos da pequeñas joyas que tenemos que atesorar. En el versículo 6, ya se está marcando, dice, la expiación ha sido preparada desde la fundación del mundo, les dice el rey Benjamín. Esta expiación de la cual yo les hablo ha sido preparada desde la fundación del mundo. En palabras del Juan, el que escribió el Apocalipsis, o Juan el Revelador, Cristo era el Cordero inmolado. ¿Desde cuándo? ¿Desde que Él vino a la tierra? No, desde la fundación del mundo, mi hermano. Sí, ¿dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Por lo tanto, la expiación ha sido preparada desde la fundación del mundo. Tales expresiones afirman que el plan de salvación era conocido y enseñado incluso antes de la creación de la tierra. Es por eso que a Adán y Eva se les enseñó lo que era la expiación. Estos versículos constituyen un maravilloso resumen del plan de salvación. Se nos enseña que la expiación viene en respuesta ¿a qué? A la caída. Es decir, Cristo expió todos o por todos desde la caída de Adán. El plan de salvación se conocía y se enseñaba incluso antes
de la creación de la tierra. Luego dice que la expiación hace que el hombre pueda pues recibir la salvación en el versículo 7 y que ese es el medio, es decir, la expiación hace que el hombre sea salvo. Y también debemos en el versículo 9 creer en Dios, que Él tiene toda la sabiduría y todo el poder. Eso es lo que enseña el Rey Benjamín. Creer en Dios, ¿por qué? Porque Él tiene toda la sabiduría y todo el poder. Uno de los componentes fundamentales de la verdadera fe es una correcta comprensión de qué, de los atributos de Dios. Nosotros poco a poco, ese es el objetivo de las clases y el objetivo de la iglesia es enseñar a conocer más a Dios. Conocer más a Cristo. Cuando a veces hay personas, la vez pasada me preguntaron, hermano, alguien, una jovencita, un jovencito me dijo que no creía en Dios. ¿Qué le respondo? No es fácil, consejo breve, rápido, no me voy a salir de la clase, pero vale la pena, que con respecto a este versículo 9 que dice creer en Dios, que Él tiene toda la sabiduría y todo el poder. A veces cuando una persona no cree, dice que no cree en Dios, hay que ver la edad, el tiempo, hay que ver quién es. ¿Es una persona que tiene 50 años y que no cree en Dios? ¿Es normal? No es normal. ¿Es una persona de 50 años que ha estado todo el tiempo en la iglesia y ahora dice que no cree en Dios? ¿Algo estuvo leyendo? ¿Algo estuvo pasando? ¿O le pasó algo? Entonces averigüemos un poco más, porque no es normal que alguien diga. Un joven sí es normal que diga que no cree en Dios, porque está teniendo recién experiencias espirituales. Pero dependiendo de quién. ¿El joven no hay más miembros en su casa? ¿No conocen sus padres la iglesia? De repente es un joven solo que viene a la iglesia y él está teniendo problemas. En su colegio le dijeron que no. Entonces, a veces cuando hay respuestas, cuando hay gente, te aconsejo algo, mi hermano. No respondas de una manera tan rápida. Mira, yo te voy a dar, te voy a explicar. La razón no entra ahí, no vale ahí. Por lo tanto, lo que yo te aconsejaría solamente es comparte tu testimonio. Yo sé que Dios vive. ¿Cómo sé? Bueno, los milagros que he tenido. O responde algo también, mira, bueno, pues en Jerusalén entramos a Google y ahí está, pues Jerusalén, está el huerto de Getsemaní, está la tumba vacía, está un poco difícil de verla, pero se puede ver. Explícame cómo es eso. Algo breve. Porque cuando uno se habla en público, no, yo no creo en Dios y uno quiere pues ser el que explica, es difícil poderlo explicar. De esa manera no te aconsejo que lo hagas porque es muy complicado. Pero si una persona sola, tanto un jovencito como un joven viene y te dice hermano o hermana, mira, estoy pasando por dificultades, he tenido una clase muy complicada o una discusión con unos amigos, compañeros, y de verdad que me han hecho pensar y creo que Dios no existe. ¿Qué opina usted? Esa es una pregunta sincera. Y si es una pregunta sincera, se responde de otra manera. ¿Correcto? Hay que saber, siempre hay que averiguar por qué lo sabes, por qué me preguntas, más o menos hay que ver la edad, la familia, quién correspondió. Un ejemplo, el hijo del obispo que venga, de cualquier barrio, que venga su hijo, ese obispo ya tiene años en la iglesia, por eso es obispo, que venga y diga, hermano, yo no creo en Dios. Eso es absurdo, ¿no? Si no cree en Dios, pues lo primero que va a hacer es decirle a su papá. Es lo más lógico. Papá, yo no creo en Dios, ¿verdad? Y algo pasa aquí, etcétera. Pero tratemos de averiguar un poquito más, ¿ok? De esa manera trato de poderles ayudar con respuestas que a veces vienen en el camino de las clases, tanto de la escuela dominical, de seminarios, de institutos o a veces preguntas que uno tiene en la calle. ¿Verdad? Que uno tiene en la calle, que uno tiene con los amigos del trabajo. Hace tiempo creo que les conté, ¿verdad? Yo no sé si les he contado la experiencia que le preguntaron y no sé si han escuchado del trovador Facundo Cabral. Facundo Cabral es un argentino guatemalteco, bueno, es un argentino más, pero vive en diferentes partes. Él es un trovador. Él tenía a su esposo y su hija y de pronto él estaba esperando en cierto lugar para encontrarse y el avión cae y muere su esposa y su hija. Él dice lo perdió todo y dejó de creer en Dios.
hasta que él encontró, y dice un día conversando con la Madre Teresa de Calcuta, y le dijo: Madre, yo pasé por esto, mire, yo sinceramente no creo en Dios. La Madre Teresa de Calcuta lo mira y le dice: ¿y qué vas a hacer con todo el amor que tienes? ¿Verdad? Porque has amado a tu esposa, has amado a tu hija, está bien, ya murieron, pero el amor está ahí. ¿Qué vas a hacer con ese amor? Y él mismo cuenta, él dice que se quedó frío. Dice: ¿verdad, no? ¿Qué hago con el amor que tengo? ¿Qué hago con ese amor? Y él le dijo, la Madre Teresa le dijo: sería bueno que lo des a los demás. En otras palabras, sirve a los demás, ama a los demás, sirve al prójimo a los demás. Y de esa manera, pues, tu amor sigue. Porque ¿qué haces con el amor? Mi papá se murió. Muy bien, era el hombre que yo más lo amaba, me inspiraba, me ayudaba. Muy bien. ¡Prum! Se murió. ¿Y qué haces con ese amor? El amor está ahí. El amor no se va de la noche a la mañana. No, el amor está ahí. ¿Qué haces con ese amor? Entonces nosotros, esas son maneras de responder. ¿Correcto? Siempre hay maneras o formas de responder. Bueno, sigamos con la clase para no salirnos un poco. No solamente tenemos que creer entonces en Dios, sino que tenemos que hacer pues las cosas que Él nos pide. Así dice el versículo 10. En el mundo hay muchos que saben, pero no hacen. Lo que les dije, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con ese amor? Tienes que darlo, tienes que hacer algo. Así que nosotros tenemos que hacer también. En el versículo 11 menciona: ten siempre presente en la memoria la grandeza de Dios y tu propia nulidad. Nulidad, indignas criaturas, dice el versículo. Es un versículo muy fuerte. ¿Eh? Así dice el rey Benjamín: ten siempre presente en la memoria la grandeza de Dios y tu propia nulidad. O sea, eres nada. Nunca lo olvides, dice. Indignas criaturas. Curioso, fuerte, ¿verdad? Fuerte que diga eso. Pues imagínate que alguien, un líder, nos diga de nosotros indignas criaturas. No, se revela el pueblo. Los feligreses se paran, se levantan. Ya me imagino, ya yendo a la estaca: presidente, mire, mi obispo me ha dicho indigna criatura, ¿qué se ha creído? No, eso no se podría decir. ¿Te imaginas eso? A un líder que diga eso en la iglesia. Ojo, está en el versículo ahí, en el versículo 11. Está, a ver, pues quéjate. ¿No? Que diga indigna criaturas, no, es absurdo, sería un escándalo. Y en ese momento pues la gente se levanta, ¿no? Abandonarían las bancas. ¿Cómo puedo decir eso? A ver, hermanito, respire profundo, así que tranquilícese, porque está de repente, no puede ser el rey Benjamín que diga eso. Su respiración que vuelva a ser normal. Tranquilo, deje de llorar, de quejarse. ¿Una persona en comparación a Dios es nada o no? En comparación, ¿somos nada o no? Sí, ¿verdad? Ok, entonces ¿por qué sentirse mal? Porque el líder lo dijo. Por eso me siento mal. Claro, alguien lo tiene que decir. Que somos nada, pues alguien lo tiene que decir. ¿O no? No nos sintamos mal. Vivimos en unos tiempos donde queremos que nos estén mimando a cada rato, que nos estén haciendo masajitos en la cabeza a cada momento. Y así no es el Evangelio. Estamos viendo si nos saludan bien o no. Queremos llegar... nosotros queremos tener mensajes inspiradores, pero que no nos afecten. Eso nos gusta. No nos gusta que nos hablan con la verdad. Está difícil así. Si hay un tema recurrente en el sermón del rey Benjamín, debe ser que su pueblo debe recordar que es nulo, su propia nulidad, considerándolos criaturas indignas. A pesar de nuestro potencial sin explotar, nuestra nulidad es muy evidente en comparación con la grandeza de Dios. El punto de Benjamín es que nuestra relación con Dios debe caracterizarse por una extrema humildad ante nuestro Hacedor. Entonces, como no somos extremadamente humildes, por eso nos dice: hey, recuerden eso, su propia nulidad o criaturas indignas. Pues, ¿no? Nos recuerda que estamos en deuda con Él, con Dios, por los siglos de los siglos. Benjamín había instruido sabiamente a su pueblo a tener humildad, diciendo: en esencia, Dios
ten misericordia de mí, pecador, en lugar de regodearme en el orgullo pues farisaico que lo hacían los judíos, ¿verdad? Ellos, cómo se vanagloriaban, pues, ¿no? Se regordeaban en el orgullo de los judíos, ¿no? El orgullo farisaico que hacían los judíos. El rey Benjamín aquí nos dice, mira, recuerda que eres nada. Cuando tú ores, recuerda tu nulidad, oh indigna criatura. No, no te creas que gracias a todo, a lo que tú eres, tienes todo. No, no es así, mi hermano. ¿Cuál es el objetivo entonces de su mensaje? El rey Benjamín puso mucho énfasis en retener la remisión de nuestros pecados, dice el versículo 12 que se está marcando. No reflexionamos mucho sobre ese concepto en la iglesia nosotros. Deberíamos pensar mucho más en ello. La retención de los pecados depende claramente de la regularidad de nuestro arrepentimiento. En la iglesia nos preocupamos por la retención de nuevos miembros. Y qué bueno que lo hagamos, pero la retención de nuestras remisiones de los pecados es motivo de preocupación aún más profunda. Tenemos que arrepentirnos con más frecuencia entonces, más frecuencia. El rey da consejos que aplican el día de hoy. En el versículo 14 al 15 dice, ni toleraréis que transgredan las leyes de Dios y peleen y riñan. Benjamín tiene un buen sentido de la naturaleza humana, él sabe, conoce a la persona y de las típicas peleas pues, que ocurren entre casi todos los hermanos. Indica que tales disputas solo sirven a Satanás, al enemigo, al diablo, que es el dueño del pecado. Entonces te dice, hey, no toleréis las transgresiones, las peleas, las riñas. En el versículo 16, no toleraréis que el mendigo os presente su petición en vano, dice el versículo 16. Todo el mundo se enfrenta de vez en cuando a las peticiones de los, ¿quién? De los mendigos. A menudo es difícil saber qué hacer, ¿verdad? En estas variadas circunstancias. ¿Qué pasa si es un borracho y va a usar ese dinero para comprar alcohol? La pregunta. A veces nos hacemos esa pregunta o te la hacen, ¿verdad? ¿Qué pasa si tiene marcas en el brazo que sugieren que usó drogas o usa drogas nocivas? ¿Qué pasa? Bueno, Benjamín tiene una respuesta para cada una de esas situaciones, así como lo escuchas. Sí, para cada caso tiene una respuesta. Y su consejo es que no lo dejes perecer. No lo abandones. Por otro lado, Benjamín nunca exigió que la petición fuera concedida con dinero. Si el borracho dice que quiere dinero para comida, llévalo a un restaurante y cómprale comida. Si el adicto dice que necesita dinero para refugiarse, busque y pague su refugio para pasar la noche. Creo que es lo más justo, lo más correcto. El problema de afrontar tantas y variadas circunstancias es que nunca parecen llegar en momentos convenientes. Es probable que el sacerdote, por ejemplo, y el levita, ¿se acuerdan? De la parábola del buen samaritano, tuvieran prisa por llegar a algún lugar y hacer algo. Nosotros seamos más sensibles con ellos. Con todas las personas tenemos que ser más sensibles. Porque quizás podemos decir en el versículo 17, el hombre ha traído sobre sí su miseria. Es culpa de él. Cada vez que me enfrento a un mendigo, estos pensamientos invariablemente entran en mi mente. No les miento, o sea, digo, algo hiciste. Yo pienso, ve a buscar un trabajo, ¿verdad? Esto es culpa tuya. Acá en Estados Unidos hay muchos que son los veteranos de Vietnam, salen ahí con sus letreros en las esquinas. Hoy en día casi no parece haber excusa para una vida de vagancia y mendicidad. A veces veo a jóvenes fuertes en las esquinas pidiendo dinero y también pienso que yo, pues siendo mayor que estos jóvenes, yo trabajo y es duro y no es fácil ganarse el dinero. Sin embargo, Benjamín nos advierte contra tal orgullo, porque aquí no somos todos mendigos, nos dice Benjamín. Puede que el mendigo sea indolente e indigno, pero eso no es de nuestra incumbencia. Eso tenemos que tenerlo claro. Eso no nos corresponde a nosotros juzgar. Es mejor, dijo José Smith, el profeta José Smith, alimentar a 10 impostores que correr el riesgo de rechazar una petición honesta.
Es preferible, no importa si 10 te piden y 9 te están engañando, pero el último de repente no te está engañando y te está diciendo la verdad, pero los estás jugando a todos. No, dice, no corras ese riesgo. ¿Y por qué? Porque también nosotros somos mendigos, dice el versículo 19. ¿Y en qué somos mendigos? Por todas las bendiciones que recibimos. De esa manera somos mendigos. ¿Acaso no oramos diariamente pidiendo o agradeciendo? ¿Por qué lo hacemos? Porque también Dios nos da y porque necesitamos. Es decir, que somos mendigos. Muchos somos mendigos de salud, mendigos de trabajo, de educación, mendigamos un milagro por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por encontrar un trabajo, por mi salud. Tantas veces mendigamos y lo seguiremos haciendo. Entonces, todos somos mendigos. ¿Y Dios nos concede lo que le pedimos? En Mosía capítulo 4, el versículo 21, dice, Dios os concede cuanta cosa justa le pedís con fe, dice el versículo 21. Consideremos, ¿cuántos creen sinceramente que si simplemente piden algo en oración, Dios les va a conceder? Especialmente si lo piden con al menos un mínimo de fe. Sin embargo, el rey Benjamín nos aconsejó que si bien debemos orar con fe, debe ser para aquello que es justo. Con esta parte, muchas de nuestras oraciones van a quedar de lado. ¿Cuántas veces no pedimos lo que es justo? Luego nos dice que tengamos cuidado con juzgar a aquellas personas que no tienen. En el versículo 22. Así que hay que tener cuidado, porque si tenemos bienes es para eso, pues, para ayudar a quién, a los demás. ¿Y quién lo dice? Bueno, a los ricos en las cosas del mundo, dice en el versículo 23. ¿Qué hacemos con nuestros bienes? ¿Qué debemos hacer con los bienes que tenemos? ¿Seguir acumulando o compartir con los demás? Esa es la pregunta. Eso es lo que dice el versículo 24. Quizás nos preguntemos o estemos pensando si yo tuviera diera. Bastante, ¿verdad? Bueno, en el versículo 24 lo dice, no doy porque no tengo, pero si tuviera, daría, dice el versículo 24. Qué contraste entre este ejemplo y el sacerdote y el levita de la parábola, quienes miraron al hombre herido, pero pasaron por el otro lado del camino. Qué triste, ¿verdad? Qué contraste eso, cómo lo hicieron. Porque deseaban en su corazón ellos que no se supiera que le habían visto. Estoy hablando de la parábola pues, de que contó Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, la parábola del buen samaritano. Si quieres recordarla, te invito a leer Lucas capítulo 10. Entonces no podemos hacer eso. El mundo venidero compensará a aquellos que desean en su corazón las bendiciones justas que no pudieron tener por causas ajenas a su voluntad. Si yo hubiera tenido la oportunidad de tener hijos, lo hubiese tenido, decimos, ¿verdad? Si yo hubiese tenido la oportunidad de ir a la misión, hubiese ido. Si yo hubiese tenido la oportunidad de ayunar para bendecir a los demás, lo hubiese hecho. Pero no puedo porque estoy enfermo. Si por lo menos, hermano, mi corazón es bueno, eso cuenta. Pero tiene que ser sincero, dice el versículo 25, para quedar nosotros sin culpa, sin culpa. Observe bien cómo el rey Benjamín habla tanto a los pobres como a los ricos, dice que los ricos deben dar y los pobres no deben codiciar, dice el versículo 25. A veces pensamos que la codicia está dirigida únicamente a algo que otra persona tiene y que nosotros queremos, pero la codicia es poner el corazón en las cosas del mundo, más que en las cosas de Dios. Por eso Benjamín dice que podemos ser culpables de codiciar o retener lo que ni siquiera hemos recibido. El versículo 26 nos dice que tenemos que ser generosos con los demás. Eso dice el versículo 26. El versículo 26 nos dice eso, que tenemos que ser generosos con los demás. No dice que solamente de la iglesia, sino a todos. Eso es lo que dice el versículo 26. Sino que tenemos que ser generosos con todos. La mejor manera de dar a los necesitados es a la manera del Señor. No simplemente dando limosnas, sino preservando pues la dignidad humana con oportunidades
de ganarse la vida. Aquellos que estén verdaderamente incapacitados temporal o espiritualmente, por supuesto, tienen necesidades que podemos ayudar a satisfacer sin pedirles nada, sin exigirles nada. La iglesia cuando da es que por lo menos la persona tenga dignidad, que ese es el objetivo, no regalarles porque a veces se sienten mal, sino que la persona tenga dignidad. La vez pasada yo les conté, por ejemplo, acá en Houston tienen un local para hacer el famoso peanut butter, más conocido como la mantequilla de maní, y uno tiene que dar su tiempo por horas y va a ayudar. Esa mantequilla luego sirve para personas con necesidad. Sinceramente yo no sé quién lo recibe, pero me dijeron que es muy nutritivo y ayuda a las personas. A mí me encanta el maní o el cacahuate, pero no tanto en mantequilla. Pero son maneras, son formas que la iglesia ayuda. Creo que podemos ayudar de muchas maneras y no solamente en la iglesia. Así que a ponerse las pilas y poder ayudar a los demás. Entonces tenemos que servir y el versículo 27 nos aconseja que lo que hagamos, lo hagamos con prudencia y orden. Un versículo muy conocido. Prudencia y orden. No se requiere de un hombre dar más de lo que puede, ni impartir algo que lo venza y lo convierta en otro necesitado. No se puede hacer eso. Entonces hay que ser prudente, imploró Benjamín, y haz todo en el orden correcto. Eso significa precisamente sed constantes en atender a los necesitados y con mansedumbre ministrar sus necesidades. Pero recordar que no lo hagáis en exceso ni con ceremonias. Debemos planificar bien, organizar todo lo necesario, calcular el costo en tiempo y esfuerzo y ser caritativos. Entonces vamos a tener éxito. Con orden y prudencia, dice. Creo que debemos marcarlo grande, ¿verdad? Orden o prudencia y orden y prudencia. Al pueblo del Señor siempre se le ordena buscar y cuidar a los pobres, sin embargo deben hacerlo con sabiduría y orden, procurando que tales esfuerzos no descuiden las necesidades de sus familias. Nuestra obligación de brindar ayuda temporal tampoco puede eclipsar los convenios eternos en los que hemos sido comisionados para llevar el mensaje del Evangelio y sus principios y ordenanzas salvadoras a toda la nación, a todo parentesco, lengua y pueblo. Les voy a poner un ejemplo. Esta clase está con varios ejemplos. Se me viene a la mente en mi barrio. Bueno, hablo más de mi barrio, ¿verdad? Conozco otros barrios, pero bueno, es bueno mejor siempre hablar de uno que hablar de los demás. En mi barrio hay 4 parejas de misioneros. Sí, como lo escuchan, 4 parejas, 8 misioneros. 2 parejas de misioneros y de misioneras y 2 de misioneros. A la hora que pasan la lista para dar de comer a los misioneros, yo no sé por qué sinceramente lo hacen, porque ellos tienen para prepararse su comida, pero en fin. Ok, pasan una lista para toda la semana que alguien una familia le dé de comer. Ahora han puesto que ya no se puede dar de comer a una pareja, por ejemplo, sino a las 2 parejas. Es decir, antes tú dabas de comer a una pareja de misioneros, cualquiera. Te apuntabas que querías que lleguen las misioneras, pues las misioneras. Si querías que lleguen los misioneros, pues llegaban los misioneros. Una pareja. Pero ahora no. Ahora hay que hacerlo a los 4. Tanto 2 de misioneros o 2 de misioneros. A las 2 parejas tienes que dar. Pregunta, ¿hay prudencia en esto? Son 4 personas que van a ir a comer a tu casa. Es mucho. Normalmente una familia son 4, y que lleguen 4 más alteras la economía de una familia. Según mi parecer, no hay prudencia. Una vez más, según mi parecer, no hay prudencia. Que todas las semanas se hagan actividades en la capilla, ¿está bien eso? Pero que siempre se pida a los hermanos que traigan algo de comida para compartir, ¿está bien? Pero hermano, yo les digo que es voluntario, puedes decir. El que puede, que traiga. Pero es que no todos son iguales. Muchas hermanas, a pesar de no tener, van a llevar para compartir, porque les gusta compartir. Y es más, llevan mucho más de lo que tienen. ¿Eso es prudencia y orden? Hay que ser más prudentes, ¿verdad? Lo digo con aprecio, lo digo con cariño, por lo que veo. Por cierto, no sé quién ha dicho que siempre también en las actividades de la iglesia tienen que terminar con comida. Yo no sé de dónde han sacado eso. Es decir, que no haya actividad, que no haya comida.
Pregunta, ¿eso es prudencia y orden? Es decir, ¿no podemos tener actividades sin comer? Seamos prudentes y actuemos con orden. El mismo versículo 27 dice que no es requisito que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permitan. A veces nos volvemos más celosos de lo que es saludable. Estos son los momentos en los que es necesario hacer las cosas con sabiduría y orden. El mismo consejo se le dio al profeta José Smith cuando se le dio el don de la traducción después de perder las 116 páginas. No sé si recuerdan esa historia. El profeta José Smith pierde las 116 páginas, luego no puede traducir, ya no tiene el don de traducir, y él después vuelve a tener el don. ¿Y qué hace él? Corre. A principios del año 1828 el profeta había sufrido pues una angustia considerable de mente y alma porque perdió el don de traducir por un tiempo. Qué curioso, ¿verdad? Eso no te cuentan los que dicen que el libro de Mormón es falso. Eso no te cuentan. José Smith empieza a traducir el libro Mormón, empieza con todo el cariño, en todo el amor, traduce 116 páginas, luego Martin Harris lleva esas 116 páginas, las enseña, las pide, les enseña al doctor, que dice que sí son verdaderas, pero que le traigan pues las planchas para que las corrobore, y obviamente luego se pierden esas 116. Eso dice la historia, y eso creo que sí lo sabes, ¿verdad? Al perderse las 116 páginas, José Smith casi se quiere morir, no sabe qué hacer y obviamente es reprendido. Es reprendido. Él perdió el don de traducir por un tiempo. Las escrituras registran que su mente se oscureció. Dicen, eso donde dice Doctrina y Convenios 10, versículo 2. Cuando terminó este periodo de arrepentimiento, luego se produce el arrepentimiento duro, el profeta probablemente se llenó de deseo de mostrar su fidelidad y diligencia. Entonces él dijo, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí lo voy a hacer bien y tengo que recuperar todo el tiempo perdido. Fue en ese momento de celo que el Señor le aconsejó, hey, no corras más rápido ni trabajes más de lo que tienes fuerzas y medios provistos para permitirte traducir. Sé diligente hasta el fin. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenios 10, versículo 4. Entonces le dijo, hey, tranquilo, no me estés corriendo. Yo ya sabía que iba a pasar eso. Yo ya sabía que se iban a perder, así que tranquilo, haz tu trabajo normal. Entonces, si queremos eliminar la pobreza, que puede parecer abrumadora en esta época, dado que las necesidades de los pobres son muchísimas, Benjamín advierte que la gente no necesita correr más rápido de lo que le permitan sus fuerzas. Entonces, por lo tanto, estoy marcando el versículo en la cual deberíamos reconocer, grabarnos de memoria, versículo 27 en el capítulo 4 de Mosía. Versículo conocidísimo, así que a marcarlo y aprenderse de memoria. Nunca podrán atender las necesidades de todas las personas en todo momento. Eso tenemos que saberlo. No se puede. Sin embargo, es esencial que actúen con generosidad, que actuemos con generosidad para hacer lo que podamos. Este versículo tenemos que memorizarlo, como los dije. Mira que las cosas se hagan con prudencia y orden y no corras más a prisa de lo que tus fuerzas te permiten. Benjamín, viendo a la gente y suponiendo que sus oyentes querían saber más con respecto al pecado, dijo en el versículo 29, no puedo deciros todas las cosas por las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios, les dice, hay muchos pecados que ustedes pueden cometer, pero ya pues usa la prudencia y el orden y de esa manera tú también tienes que darte cuenta que lo que haces es bueno o malo. Y para ello vamos a resumir. Por ejemplo, el pecado es cualquier cosa que ofende al espíritu. Y hay muchas maneras y medios para cometer pecado, tantos que no pueden ser enumerados. El rey Benjamín terminó su poderoso discurso con un nuevo llamamiento a todos. Y ahora, en el versículo 30, ¿qué dice? Y ahora, oh hombre, recuerda y no perezcas. Qué bonito, cómo termina su mensaje, qué bonito. Recuerda, mira, te enseñé todo, no perezcas, mi hermano. Recuerda el mensaje. Entramos al capítulo 5 de Mosía. El siguiente capítulo comienza con la introducción de Mormón. Aquí habla Mormón. Otra vez, ahí dice, y ahora bien. ¿Qué quiere decir eso? A otra porción del texto copiado. Es decir,
comienza otra vez Mormón a escribir en tercera persona, o sea, él lo escribe y por lo tanto aparece de esa manera. Hay que recordar que todo lo que hemos leído es lo que el profeta Benjamín estaba hablando. Entonces, Mormón ha puesto tan igual como el profeta ha dado su mensaje. No ha intervenido, no lo ha corregido, no lo ha aumentado, no lo ha resumido, no, nada. Entonces ya termina, empieza otra vez Mormón. Otra porción del texto copiado. En el versículo 1 dice, mandó indagar entre ellos deseando saber de su pueblo si creían. Él quería saber. ¿Qué quiere decir eso? El rey Benjamín ya se dio cuenta que había terminado su mensaje, entonces mandó averiguar entre el pueblo. Benjamín estaba tan preocupado con su sermón principal que envió al pueblo para ver si realmente creían en sus palabras. Benjamín estaba mucho más preocupado por conectarse con su pueblo espiritual que con su pueblo político, pues, ¿no? Muy poco le importaba la parte política, sino la parte espiritual. Les habrá interesado el mensaje, les habrá calado el mensaje, ingresado en sus corazones, habrán tomado la decisión de arrepentirse, de cambiar. Eso es lo que quería saber el rey Benjamín. Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno. Es un excelente rey. Al mandar averiguar si creyeron en el mensaje, le llegó el informe más gratificante a Benjamín. No solo habían sido persuadidos intelectualmente, sino que el Espíritu del Señor los estaba convirtiendo en una clase diferente de personas. Tanto así que ellos dijeron, sí creemos todas las palabras que nos has hablado, dice en el versículo 2. Y no solamente eso, sino que el Espíritu ha efectuado un potente cambio en nosotros, dice el versículo 2, el cual es el versículo clave del título de la clase. Sí, Benjamín, ese cambio que tú has dado, que tú has dicho, ese mensaje, nos has hablado, lo creemos. Y el Espíritu ha efectuado un potente cambio en nosotros. El poderoso cambio del que habla es la misma transformación de carnal a espiritual que ocurre cuando nacemos de nuevo. El poderoso cambio asociado con el nuevo nacimiento da como resultado una conciencia pues educada, deseos educados, pasiones tranquilas, refrenadas. Querían ser otras personas ellos. Creo que muchos hemos deseado y deseamos ser otras personas, es decir, deseamos ser mejores. Y eso se va logrando, pero poco a poco, no corramos más de nuestras fuerzas. La vez pasada oí a alguien decir, gracias a los videos que ponen de las escrituras, ahora estoy leyendo. Antes no lo hacía. Yo oí eso, de verdad, me refiero a los videos que se ponen en YouTube de las clases, y alguien dijo eso, ¿verdad? Gracias a esos videos que yo miro en YouTube, ahora yo estoy leyendo las escrituras. Antes no lo hacía. Y yo lo escuché eso y dije, qué bueno, está ocurriendo un cambio en tu vida, mi hermano. Y eso es muy bueno. También podemos ver en el versículo 8 que dice, bajo este título sois librados. A través de las bendiciones de la expiación, los obedientes son libres de entrar en la presencia divina y participar plenamente de todo lo que el Padre tiene. Dice en el versículo 8, tomad sobre vosotros el nombre de Cristo. Cuando nosotros tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, significa que nos convertimos en su representante. Que nos comprometemos a servirle hasta el fin de nuestras vidas y que reconocemos que Él es la fuente de nuestra salvación. En este contexto, cualquier acción de nuestra parte que muestre falta de respeto a ese gran nombre empaña pues la imagen de la iglesia ante los demás y demuestra que somos, como siempre, servidores inútiles. Entonces necesitamos darnos cuenta de la gran responsabilidad que recae sobre nuestros hombros cuando tomamos sobre nosotros el santo nombre de Cristo. Como explicó el presidente David McKay, ser el representante del Señor resucitado es el mayor honor que puede recibir el hombre. Así dijo el presidente McKay. Ahora, después del juicio final, el Señor separará las ovejas de los cabritos. Las ovejas se colocan a su derecha, dice el versículo 9, y las cabras a su izquierda. Como ha dicho el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellos me siguen, o ellas me siguen.
El versículo 12 dice, conservad el nombre escrito siempre en vuestros corazones, dice el versículo 12. Este capítulo está lleno de imágenes del templo. Ya hemos comentado cómo Benjamín estableció un pacto con el pueblo y les dio un nombre nuevo, el nombre de Cristo. En el versículo 8 lo dice. Ahora les instruía que nunca olviden el nombre, sino que lo conserven siempre en sus corazones. Les instruye además para que sepan el nombre con el que Él los llamará. Qué bonito. Siempre el consejo del rey Benjamín, en el versículo 15, quisiera que fueseis firmes e inmutables, dice el versículo 15. ¿Cuándo nosotros somos firmes? Cuando no dudamos, cuando siempre buscamos que nuestra fe y nuestro testimonio crezcan o se fortalezcan. Cuando sigo asistiendo a pesar que ya sé, a pesar que tengo muchos años en la iglesia, yo sigo asistiendo, así demuestro yo que mi firmeza. Y ser inmutable es decir que no cambiamos, pues sigo igual, mejorando, no voy a cambiar mi fe. Este es el final del sermón del rey Benjamín. Y Mormón nuevamente termina un capítulo. Aunque el sermón ha terminado, las ceremonias aún no, porque aún no ha llegado la coronación. Mormón omite cualquier descripción de este evento de la coronación, no es específico. Era un evento, yo supongo, grande, ¿verdad? Era coronación del rey. Imagínate, ¿no? O sea, yo creo que iba a ser algo grande, pero bueno, pues Mormón no da mucho detalle de eso. Ahora entramos al capítulo 6, el capítulo final, los versículos 1 y 2 dice tomar los nombres de todos aquellos que habían hecho convenio. Benjamín se asegura, todos los que han hecho convenio ya se me anotan. Eso es lo que dicen los versículos 1 y 2. Si Benjamín no hubiera tomado los nombres de aquellos que habían hecho un pacto, nunca habría sabido cuán bien aceptadas fueron sus palabras. De hecho, no hubo un solo adulto, adolescente o niño mayor que no creyera en sus palabras e hiciera el pacto. No olvidemos que este grupo era una combinación de diferentes pueblos. No solamente había un pueblo, había muchos pueblos ahí mezclados. ¿Quiénes eran? Los nefitas, los mulequitas. Esto ya lo he dicho en una clase anterior. Estos estaban mezclados los nefitas con los mulequitas. Mantener un registro de la membresía es una parte importante del plan del Evangelio. Ahora en la actualidad también tenemos pues un registro de la membresía. Y al hacer el registro mormón, anotó que no hubo ni un alma que no hubiese hecho convenio, es decir, sí, todos hicieron convenio. ¡Wow! El rey Benjamín pudo haber muerto en paz, ¿no? Qué felicidad, qué tranquilidad, pues que todo su pueblo hizo el convenio. Luego de ello consagró a su hijo Mosía, en el versículo 3 dice, para que sea el rey. Tomen nota que el comienzo del reinado del rey Mosía es el comienzo del fin del gobierno real entre los nefitas. Mosía explica que esa forma de gobierno es saludable si el rey es justo como su padre. Sin embargo, Mosía reconoce que debido a que no todos los hombres son justos, no es conveniente que tengan un rey. Por tanto, la práctica termina. Ya no hay o habrá más reyes nefitas. Es decir, una vez más, Mosía es el final del gobierno real o monárquico entre los nefitas. Es el último rey de los nefitas. A pesar de que Mosía es el último rey nefita, estamos a punto de leer la próxima clase sobre reyes como Senif, Noé y Limi, que veremos en las próximas clases, pero ya no son supuestamente nefitas, o sea que pertenecían al pueblo nefita. En el versículo 3 lo que dice es, nombró a sacerdotes también para incitarlos a recordar el juramento. Eso hace el rey Benjamín antes de partir, nombra sacerdotes. Noten cuán rápidamente Benjamín establece maestros para que el pueblo recuerde su pacto. Como parte del convenio, el pueblo había prometido ser obediente por el resto de sus vidas. Benjamín no quería darles tiempo para olvidar lo que habían prometido recordar, porque el pueblo se olvida. Esto demuestra la comprensión que tenía Benjamín de la naturaleza humana, que somos rápidos en prometer, así es el ser humano, ¿verdad? Somos rápidos en prometer grandes cosas al Señor, pero que somos más rápidos en olvidar lo que prometimos. Es por eso que Benjamín se apresura, porque ya sabe que el pueblo se va a olvidar, no, él toma nota, les nombra sacerdotes para que siempre les hagan recordar.
rápidamente nomás. En este caso, el pueblo de Benjamín promete ser obediente al Señor por el resto de sus vidas. Este es el juramento que deben recordar. Un líder eclesiástico hace eso, hace recordar los convenios que hemos hecho. Con cada clase, con cada mensaje, con cada enseñanza, el líder tiene que hacer recordar los convenios que el pueblo ha hecho con Dios. El versículo 4 dice, 476 años pasaron desde el momento en que Leví salió de Jerusalén. También habla de la parte de los números, 476 años. ¿Eso qué quiere decir? Que había pasado ya bastante tiempo. No siempre se da el momento exacto de los acontecimientos en el libro de Mormón. Esta declaración sitúa el comienzo del reinado de Mosía en el año ¿qué? En el año 124 antes de Cristo. Ya estamos en el año 124 antes de Cristo. En el versículo 5 del capítulo 6 que estamos viendo, el rey Benjamín vivió 3 años más y murió. Todo lo que se sabe sobre el rey Benjamín, de la clara impresión de que era un hombre muy semejante a Cristo, cuya vida se caracterizaba predominantemente ¿por qué? Por la humildad, el amor, el servicio, sus muchos rasgos excelentes de carácter se amplificaron cuando los usó para enseñar el Evangelio de Jesucristo. Fue un verdadero padre, sinceramente, para su pueblo, pues, ¿no? El padre de uno de los periodos más florecientes de la civilización nefita. Un buen rey fue realmente Benjamín. Qué bueno, ¿verdad? Qué experiencia tan interesante debe haber sido escucharlo predicar personalmente, especialmente mientras estaba sentado en el círculo familiar en una tienda de campaña frente al templo. Escucharlo al rey debe haber sido un deleite realmente. Pero ahora podemos escucharlo. Nosotros podemos escucharlo. Si lo leemos con reverencia, el tiempo se va a desvanecer. Benjamín no fue solo un gran político, un estadista y general, sino también un gran padre. Había transferido con éxito a sus hijos el principio de ¿qué? De autosuficiencia, incluso como rey. Así que Mosías dice que él mismo se puso a labrar la tierra. ¿Qué tal enseñanza? El hijo del rey labrando tierra. Qué gran ejemplo, gran ejemplo. Entonces vemos al final que el pueblo del rey Benjamín nos enseña. ¿Qué nos enseña? La clave de nuestra grandeza es recordar nuestra nulidad sin Cristo y su expiación. Si no hay Cristo y no hay expiación, no pasa nada con el ser humano. Así como lo escuchas, no somos nada sin Cristo y sin su expiación. Siempre debemos saber que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene poder suficiente para producir la fe necesaria para la vida y la salvación. Tenemos que sacrificarnos. No venimos a esta tierra a vivir la buena vida solamente y no pasar pruebas. Venimos a sacrificarnos y demostrar que les somos fieles. ¿A quién? A Cristo. También hemos visto que tenemos que ayudar a los pobres para el perdón de nuestros pecados. Benjamín aclara las razones por las que la gente debería cuidar de los pobres. No es solo porque sea bueno hacerlo. Es necesario si desean retener la remisión de sus pecados, dice. Básicamente, Benjamín quiere que sus oyentes pongan su fe en acción. No basta con arrepentirnos y ser perdonados de los pecados. Luego, los seguidores de Cristo tenemos que poner en acción el amor divino, viviendo vidas de servicio. Esto es parte de lo que significa caminar sin culpa ante Dios. Eso es lo que significa caminar sin culpa ante Dios. Aprendimos también en el versículo 27 del capítulo 4, el famoso versículo, mira que todas las cosas se hagan con prudencia y orden, y no corras más a prisa de lo que tus fuerzas lo permitan. Por eso puse esta imagen, una balanza donde ponemos nuestro cerebro y nuestro corazón. Tenemos que ser prudentes y también tenemos que ser ordenados, amorosos y diligentes. Algo que tenemos que aprender es a tomarnos vacaciones de algunos minutos. Sí, como lo escuchas, hay que tomarnos vacaciones de algunos minutos. ¿Vas a prisa? ¿Vas rápidamente en la vida? Frénate. Mira un parque, mira una flor, mira un atardecer, conversa con un amigo, saca a pasear a tu perro si es que tienes mascota. ¿Tienes llamamiento en la iglesia? Te felicito.
¿Cuántos llamamientos tienes? ¿Cómo? ¿Más de uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Es bueno tener más de un llamamiento? Bueno, te comento que también hay que disfrutar la vida, tener tiempo para meditar. ¿No tienes llamamiento, hermano? Pero hermano, yo no tengo nada de llamamientos. Bueno, pues por ahora disfruta sentarte a oír a los demás. Aprende a oír, a relajarte, a llevar una vida tranquila y calmada. Sé feliz con prudencia y orden. Eso enseñó un rey y este rey fue muy bueno y muy querido. Obedezcamos su mensaje que nos ha dado y nos ha regalado a través de las escrituras. Y yo termino diciéndoles que estas escrituras sé que son verdaderas, nos ayudan en nuestra vida, nos ayudan a poder mejorar nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra vida. Y tenemos que recordar que somos nada en comparación o al lado de Dios. Por lo tanto, estas escrituras nos ayudan a mejorar nuestras vidas de tal manera que podamos tener fe y nos podamos arrepentir mucho más. Gracias por acompañarme, espero que te haya gustado la clase, nos esperamos o te veo la próxima semana para seguir aprendiendo lo que es acerca de los profetas actuales y seguir con el estudio del Libro de Mormón. Muchas gracias por acompañarme.